de investigación, ¿sí?, de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana, de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, dando claridad que el programa se encuentra vinculado o acoge a población en diferentes CREAT, pero específicamente nosotros vamos a dar a conocer esta apropiación de los proyectos pedagógicos del CREAT de Duitama y el CREAT de Bogotá. Es por esto que, como tal, el proyecto pedagógico da cuenta de los componentes curriculares que pueden ser abordados desde las necesidades particulares de la población. Dicho esto, la práctica pedagógica es un elemento fundamental visto desde lo didáctico, pedagógico, investigativo. Esto investigativo trabajado desde la innovación y la reflexión que puede hacer el maestro en formación, buscando una mejor calidad desde los principios pedagógicos a través de la inclusión. Esta inclusión en la que nosotros estamos tratando y lo que referimos es una inclusión donde se hace una apropiación y un abordaje desde las prácticas, el quehacer y el hacer que tienen nuestros maestros en formación y específicamente todo lo que conllevó la pandemia en el desarrollo de estas actividades. Como lo señala Zuluaga, la práctica pedagógica constituye un escenario donde se encuentra la enseñanza, el maestro, la escuela, el aprendizaje, el método, y para el año 2020 y también el año 2020-21, el docente se tuvo que enfrentar a esta educación mediada por los ambientes virtuales y por unas dinámicas que el contexto pues generalmente ofrecía en el desarrollo de estas prácticas y que los docentes titulares en específico pues no estaban preparados para responder a lo que nos está ofreciendo la educación del momento. Dicho esto, nuestros maestros en formación se tuvieron que enfrentar a estas nuevas dinámicas del uso de la tecnología, herramientas pedagógicas, compartir esos procesos de enseñanza-aprendizaje desde medios de comunicación como la radio, WhatsApp, vía telefónica en el caso de las personas que se encontraban o las escuelas que se encontraban desde el sector rural. Y de allí estos proyectos pedagógicos que de acuerdo al decreto 1860 de 1994 se construyeron o se enfocaron para atender una necesidad particular de la población y se sigue continuando en este desarrollo de los procesos de la práctica pedagógica, respondiendo o dando cuenta a sus componentes curriculares, esa construcción colectiva que pueden salir de esos saberes y esos conocimientos que se desarrollan en ese andamiaje y en ese proceso de comunicación que puede generar el docente con sus estudiantes, según lo menciona y se cita desde Carrillo, y esa búsqueda como la finalidad de la educación pueden responder a los principios pedagógicos que puede abordar el maestro. Dicho lo anterior, los procesos de inclusión que se quisieron resaltar desde esta investigación fue un proceso de inclusión donde se generaban garantías de igualdad y oportunidades para todos, pero esta garantía no solo vista desde el estudiante que tiene alguna diversidad funcional, que tiene algunas particularidades en cuanto a su proceso de aprendizaje, sino la atención que se podía abordar desde los proyectos pedagógicos en poblaciones interculturales, población que de pronto presentaban barreras de aprendizaje, y de ahí que este proceso pudiera dar cuenta a ese proceso diagnóstico pudiera dar cuenta a la atención a las necesidades académicas del contexto y los procesos de aprendizaje de los estudiantes, abordando desde los procesos de inclusión de las prácticas pedagógicas. Cabe aclarar que los maestros en formación tienen un énfasis en el abordaje de la lengua castellana, matemáticas, humanidades e inglés, y por esta línea vienen todos los abordajes que desarrollaron ellos del contexto y de la población con quien se trabajó.
Se pudieron evidenciar también estos desafíos que tuvieron que enfrentar nuestros maestros en formación, los docentes titulares y las instituciones educativas, respondiendo a estas dinámicas que nos trajo el COVID. Nuestras experiencias también como prácticas pedagógicas que de acuerdo a la resolución 37 del 2015, pues hay unos lineamientos, hay unos abordajes como tal que nos da la universidad y que de allí tuvieron que ser modificados algunos artículos de la resolución para atender a las dinámicas y el contexto en el que nos encontrábamos. Y de allí atender también esas dinámicas únicas y particulares que se presentaban no solo en el sector rural, en el sector urbano, sino también en la educación para adultos, que es donde nuestros maestros en formación tuvieron ese abordaje pedagógico y práctico. La investigación tuvo una orientación, un enfoque cualitativo, un tipo de investigación descriptiva. Nosotros para los semestres 2021-2022 contamos con una población de 424 maestros, pero como se señaló anteriormente, trabajamos específicamente con los CREAT de Duitama y de Bogotá, siendo 111 maestros tenidos en cuenta para identificar esas experiencias del desarrollo de la práctica. Nuestra técnica de instrumentos pues, fue la encuesta, esta encuesta abordada desde un formulario de Google Form. Buenas tardes para todos y para todas. Espero que me estén escuchando. Entonces, en este momento les voy a compartir los resultados de nuestra investigación. Como podemos observar en nuestra tabla número 1, encontramos el área o necesidad de interés a la que pertenece la temática abordada en nuestro proyecto pedagógico de aula. Y si ustedes observan, la mayoría de nuestros estudiantes se enfocaron en lengua castellana y matemáticas. Son como las áreas que más se enfocaron, incluyendo humanidades. Y esto es debido a que nuestros docentes titulares les solicitaron a nuestros estudiantes que les ayudaran, que les apoyaran en este proceso, sobre todo en el proceso de lectoescritura y en el proceso de operaciones básicas, debido a que la mayoría de nuestros docentes titulares no habían tenido la experiencia de desarrollar en el año 2020 clases virtuales y se les dificultó un poco de desarrollar estos procesos con los estudiantes. Entonces, nuestros estudiantes se encargaron de hacer ese apoyo tanto para los estudiantes como para los docentes titulares y fortalecer estos procesos lectoescritores y de operaciones básicas en los estudiantes. Adicionalmente, podemos ver otras asignaturas como ciencias naturales, inglés, educación física y en particular tenemos convivencia escolar, y esto es debido, como es bien sabido por todos nosotros, al igual que ustedes pueden ver las estadísticas del año 2020 en la DIAN, que muestran la alta violencia intrafamiliar que se generó en cada una de las familias, donde nuestros maestros en formación observaron todas estas particularidades. En nuestra tabla número 2 vemos los principales aportes de nuestro proyecto pedagógico de aula. Entonces, ahí podemos resaltar que la mayoría se enfocaron en mejorar una problemática académica, como las ya mencionadas, que son lectoescritura o procesos de matemáticas, pero también se generaron otros enfoques. Otro fue muy necesario en el uso de las TICs, debido a que los niños en ese momento, muchos no sabían. Si bien es cierto que ellos saben ingresar a muchas plataformas, pero de índole social, en el caso de utilizar Zoom, Meetings, que son plataformas de índole un poco más académico, pues ellos no sabían usar estas, disculpen, no sabían usar estas herramientas. Entonces, ese fue también un proceso que acompañaron nuestros estudiantes en explicarle no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes titulares el manejo de todas estas herramientas. Y pues también hay un mejoramiento en la convivencia, la democracia y la diferencia, que eso tuvo el enfoque en relación a la entre la violencia intrafamiliar que se estaba presentando, al igual que la atención de la población vulnerable, enfocado sobre todo en la parte del Internet.
Por último, entonces tenemos nuestra tabla número 3 de resultados, donde podemos ver esos ajustes o transformaciones que se desarrollaron debido a la pandemia. Por la COVID-19 se tuvieron que hacer unos trasfondos y unos enfoques diferentes en la educación. Entonces se pasa de un día para otro, se pasa de un modelo que es absolutamente presencial a un modelo virtual. Y esto conlleva a que la mayoría de los estudiantes buscaran capacitarse en esas herramientas digitales y posterior a ellos capacitarse, buscar capacitar a su docente titular, que normalmente es una persona que tiene más de 50 años o mucho más y que efectivamente no maneja estas herramientas o no las manejaba, porque ya ahorita podemos observar que casi todos los docentes pues manejaron estas herramientas el año pasado y algunas todavía este año. Y mejorar la conectividad, que es un proceso que ya pues obviamente tiene que ver con el Ministerio de las TIC y el Ministerio de la Educación, para lograr que en todo Colombia logremos tener esta parte de la conectividad a nivel nacional. Definitivamente en Bogotá se pudo observar que había un proceso de conectividad, pero si la escuela o el colegio no quedaba dentro de Bogotá, sino fuera de Bogotá, en los municipios, muchos de estos lugares no tenían conexión, igual que en Duitama, y esto genera que los maestros no pudieran comunicarse con los estudiantes y que una de las grandes herramientas fue el WhatsApp, pero también las guías, cartillas y otros instrumentos que lograban más o menos poder acercarse con sus estudiantes. Los ajustes de horario de clase se observaron más que todo en la parte de Bogotá, debido a que muchos de los estudiantes empezaron a desarrollar sus clases los sábados, debido a que los padres de familia, a partir de junio más o menos, se reactivó otra vez muchas de las actividades y tuvieron que regresar a sus trabajos. Y los más pequeños no podían conectarse solo o estar solos en clase. Entonces, lo que se hizo en muchas de estas fue que al día sábado se realizaban las clases que eran 3 semanas, sobre todo las que necesitaban mayor acompañamiento. La apropiación y aplicación de nuevas estrategias es algo que se evidenció debido a lo que les he mencionado, que tiene que ver mucho con que no todos tuvieron la posibilidad de tener internet y había que cambiar la forma de evaluación y seguimiento y buscar otras alternativas, que incluía hasta la radio según el sitio donde estuvieran. Y pues por último, debido también a una comunicación más eficiente debido a la parte de la pandemia. Nuestras principales discusiones y conclusiones que tenemos en nuestro trabajo, entonces podemos encontrar que la mayoría de nuestros estudiantes, casi el 80%, desarrolló su práctica pedagógica en educación básica primaria, enfocada precisamente con el enfoque de la licenciatura. Algunos de nuestros maestros desarrollaron en educación para adultos, debido a que estos maestros en formación estaban trabajando y pues su única oportunidad era en estos horarios de la noche. Nuestra otra conclusión que podemos observar en lo que hemos visto el día de hoy son todos esos ajustes y todas esas transformaciones y mejoras que se debieron desarrollar para la conectividad y la capacitación. Entonces, casi todo se enfocó en capacitar a los docentes titulares, capacitar a nuestros maestros de formación y también capacitar a nosotros los asesores. Todo eso se llevó más o menos durante 2 meses, es decir, marzo y abril, para que en mayo se pudieran iniciar todos estos procesos de práctica del año 2020 y poder lograr que pues sacar el mejor provecho y que realmente se generaran aprendizajes en cada una de las asignaturas y donde los estudiantes estaban desarrollando su práctica. Los temas que más abordaron, como lo habíamos ya mencionado, es en relación a lengua castellana, específicamente lectoescritura, y matemática en relación a la parte de operaciones, y esto precisamente porque se dificultaba a los profesores poder enseñar a través de medios virtuales, y cuando el efecto eran guías, pues era mucho más complicado porque el docente no podía comunicarse con las familias, algunos ni siquiera tenían para WhatsApp porque no tenían los medios tecnológicos o no tenían el internet, y pues muchos de los padres, sobre todo en las zonas más vulnerables, pues no tienen no tienen una educación básica primaria o bachillerato, y pues efectivamente les es complejo explicarle a sus hijos procesos que ellos mismos desconocen. También encontramos nuestra siguiente, que es
por la pandemia, por la COVID-19 que aún estamos viviendo, pero que en esta época del año 2020, pues era muy desconocido todo lo que tenía que ver, que logramos que nuestros estudiantes pudieran ver esas realidades de los niños, que eso nunca había pasado en la práctica. O digamos, si pasaba, era no con toda el aula, sino con algunos. Y esto relacionado a que los procesos se estaban desarrollando desde sus casas. Antes el medio donde ellos llegaban, nuestros maestros en formación, era el aula y veían todo lo que transcurría en el aula y todo lo que se veía día a día en el aula. Pero el año 2020 todo el proceso prácticamente se desarrolló fue a través de sus casas. Entonces, los maestros en formación observaban eran las dinámicas de sus padres de familia, de sus hermanos, de las personas con las que los niños vivían. Y precisamente, pues aquí surgen las alarmas por la violencia intrafamiliar que se observaba en algunos de los hogares. Y por último, tenemos nuestra conclusión en relación a que el proyecto pedagógico de aula permite todos esos procesos de inclusión y ver todas esas necesidades que tienen nuestros estudiantes y cómo tanto los estudiantes, los estudiantes, los maestros en formación, los docentes titulares, cómo lograr que todos, a pesar de estar viviendo una pandemia, pudiéramos lograr excelentes resultados en la práctica pedagógica de investigación. Aquí observamos la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias a todos y a todas por su atención.